En el día de hoy vamos a ver en clase prompts con pocos datos. También vamos a estar viendo una sustancial diferencia entre GPT 3.5 y la versión 4 de cómo ha evolucionado. Así que sin más rodeos, vamos a verlo. Si bien los modelos de lenguaje grandes como GPT 3.5 o 4 demuestran notables capacidades de entrada con cero datos, pero aún se quedan cortos en tareas más complejas cuando se utiliza la configuración de cero datos. Las entradas de pocos datos se pueden usar como una técnica para permitir el aprendizaje en contexto, donde proporcionamos demostraciones en la entrada para dirigir el modelo hacia un mejor rendimiento. Las demostraciones sirven como condicionamiento para ejemplos posteriores en lo que nos gustaría que el modelo genere una respuesta. Estas tres variaciones tienen tres resultados diferentes que recibirás de ChatGPT. La primera es cero datos. Básicamente es lo que hemos visto en la clase pasada, ya que si recuerdan, allí no estábamos preparando a nuestro modelo con datos específicos. Así que ChatGPT básicamente tomará tu entrada y la va a estar desarrollando hacia cualquier dirección. Probablemente usarás esto cuando solo quieras una respuesta rápida a una pregunta simple, como lo hemos visto en la sección pasada, con entradas simples, pero un dato, y más de un dato, es cuando realmente estamos proporcionando parámetros y datos de referencia específicos para que el modelo los utilice. Entonces, si yo les dijera, escríbeme un guión de YouTube para un canal de receta de comida, como lo hemos visto en la clase pasada, esto sería una entrada con cero datos, ya que no le estamos dando ninguna pauta, sino solo lo necesario para que conozca la terminología. En cambio, si fuera un dato, diría algo como, usando este ejemplo específico como referencia, y ahí le doy un ejemplo, escribe un guión de YouTube para mi canal de recetas de comida. Entonces, si haces eso, se llama entrada de un dato. Ahora, a medida que avanzas hacia la complejidad y te alejas de una pregunta simple hacia algo más relacionado con la ingeniería de entradas, con el más de un dato o pocos datos, como se llama esta clase, dirías algo como, usando estos ejemplos, 1, 2 y 3 como referencia, escribe un guión de YouTube de 5 minutos sobre las últimas recetas innovadoras de pollo para mi canal de recetas de comida y comienza con un gancho de 10 segundos. Entonces, a veces usarás cero datos, otras veces usarás un dato y otras, cuando necesites una salida detallada para un caso de uso específico, usarás más de un dato, o como lo llamamos, y también se llama así internacionalmente, pocos datos. Según una publicación en 2023, la técnica de pocos datos apareció por primera vez cuando los modelos se ampliaron a un tamaño suficiente. Así que ahora vamos a demostrar entradas de pocos datos a través de un ejemplo que se presentó en 2020. Y con ello vamos a estar viendo la diferencia que presenta entre el modelo GPT 3.5 y el GPT 4. Así que vamos a verlo. En el ejemplo extraído en 2020, la tarea es usar correctamente una palabra nueva en una oración. Entonces, en este ejemplo dice, un guapú es un pequeño animal peludo originario de Tanzania. Obviamente esto está inventado por completo y ese es el fin que tiene este ejemplo para ver más que nada cómo se desenvuelven los modelos. Entonces, un ejemplo de oración que se usa con la palabra Watpu es: estábamos viajando por África y vimos esos Watpus muy lindos hacer un fardudul, otra palabra inventada, que significa saltar hacia arriba y abajo muy rápido. Un ejemplo de oración que usa la palabra fardudul es, y en este caso queremos que nos dé la respuesta a eso. Así que si enviamos esto de aquí, podemos observar que el modelo no es capaz de resolver a nuestra pregunta, ya que vemos que nos dice que la palabra Watpu y Fardoodle no son palabras que existan en el idioma inglés o en ningún otro idioma con el que estoy familiarizado. Es posible que sea términos inventados, como lo es, y entonces no lo puede resolver. Veamos ahora cómo se desenvuelve si utilizamos GPT-4. Así que peguemos aquí la misma entrada y vamos a ver qué nos responde. Como vemos esta vez, el resultado es distinto, ya que nos dice, los niños en el parque estaban tan emocionados que comenzaron a hacer un fardudul en el trampolín.
Así que podemos observar ahora aquí que el modelo de alguna manera aprendió a realizar la tarea proporcionándole únicamente un ejemplo, es decir, un dato. Entonces, para tareas más difíciles, podemos experimentar aumentando las demostraciones con 3 datos, 5 o incluso 10. Siguiendo los hallazgos de 2022, hay algunos consejos más sobre demostraciones al hacer entradas de pocos datos. El espacio de etiquetas y la distribución del texto de entrada especificados por las demostraciones son importantes, independientemente si las etiquetas son correctas para entradas individuales. El formato que utilizas también juega un papel clave en el rendimiento, incluso si solo usas etiquetas aleatorias. Esto es mucho mejor que no tener etiqueta en absoluto. Resultados adicionales muestran que seleccionar etiquetas aleatorias y una distribución verdadera de etiquetas en lugar de una distribución uniforme también ayuda. Así que veamos un ejemplo de por qué está mal el de la izquierda y por qué bien el de la derecha. Como vemos, el de la izquierda nos dice, esto es genial, negativo, esto es malo, positivo, wow, esa película fue genial, y vemos que la etiqueta se coloca en la parte de abajo que dice positivo. Qué espectáculo horrible, y le pedimos que nos dé la salida. En cambio, del lado del bien, podemos ver cómo ha posicionado correctamente todas las etiquetas, ya que en este caso nos dice, esto es genial, negativo, esto es malo, positivo, wow, esa película fue genial, positivo. Entonces, por más que quizás no corresponda, ya que esto es malo sería negativo y esto es genial sería positivo, en este caso las etiquetas están bien puestas. Así que ahora vayámonos a ChatGPT para ver esto de aquí. Bien, probemos algunos ejemplos. Primero, intentemos un ejemplo con etiquetas aleatorias, lo que significa que las etiquetas negativo y positivo se asignan al azar en las entradas. Así que veamos cómo responde. En este caso podemos ver que la salida ha sido negativo, pero aún no obtenemos la respuesta correcta, aunque las etiquetas se hayan aleatorizado. Tengamos en cuenta que también mantuvimos el formato, lo que también ayuda. De hecho, con más experimentación, parece que los modelos de GPT más nuevos, como lo que estamos experimentando, se vuelven más resistentes incluso a formatos aleatorios. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Planteemos positivo, esto es malo, negativo, wow, esa película fue genial, positivo, y qué espectáculo horrible, sin nada. En este caso hemos visto que las etiquetas están colocadas en cualquier orden y en cualquier lugar, así que veamos qué salida nos da. Así y todo, la respuesta que nos da es negativo, la cual está bien. Como vemos aquí, no hay consistencia en el formato anterior, pero el modelo aún predijo la etiqueta correcta. Tenemos que realizar un análisis más exhaustivo para confirmar si esto se mantiene para diferentes tareas más complejas, incluidas diferentes variaciones de entradas. Pero, en cuanto a algo simple, de momento se mantiene. Bien, veamos ahora las limitaciones de las entradas con pocos datos. Parece que las entradas de pocos datos no son suficientes para obtener respuestas confiables para este tipo de problemas de razonamiento. En el ejemplo anterior, proporciona información básica sobre la tarea. Si observa más de cerca, el tipo de tarea que hemos introducido implica algunos pasos de razonamiento adicionales. En otras palabras, podrá ser útil si dividimos el problema y lo demostramos al modelo. Más recientemente, las entradas de cadena de pensamiento COD, por sus siglas en inglés, se han popularizado para abordar tareas más complejas de aritmética, sentido común y razonamiento simbólico. En general, parece que proporcionar ejemplos es útil para resolver algunas tareas, cuando las entradas de cero disparos o cero datos y las de pocos disparos o pocos datos no son suficientes, podrían significar que lo que el modelo aprendió no es suficiente para realizar bien esa tarea. Si encuentras que estas técnicas no son adecuadas para tu tarea, considera ajustar tus modelos o explorar técnicas de entradas más avanzadas como la entrada de cadena de pensamiento. Entonces, al comprender las limitaciones de cada enfoque y experimentar con diferentes técnicas, puedes mejorar el rendimiento de tu modelo y aumentar de este modo su capacidad para abordar tareas de razonamiento más complejas. No sean problema por ello, ya que estaremos viendo más adelante todo y cada uno de estos casos.
Piensen que estamos yendo de a poco desde PROM básicos hasta PROM avanzados y más adelante estaremos viendo una infinidad de ejemplos aplicados a desarrollo personal y empresarial. Así que bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima entrega.